Bueno, buenos días. Mi nombre es Mauricio Franco y en este video voy a hacer una presentación donde voy a exponer eh, la sistematización de la experiencia desarrollada en el programa de intervención social Crecer en Comunidad, ¿cierto? Implementado en el barrio La Esperanza. Esperanza que integrando los conocimientos adquiridos durante un proceso ya larguito, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, considero importante señalar que la sistematización es una experiencia que a mí me ha marcado, me ha brindado, me ha generado, me ha vuelto como, haga de cuenta, como un investigador, ¿sí? Detalles pequeños, porque me ha enseñado a ver de una manera distinta lo que es la experiencia social. Una cosa es conectarme con las personas, otra cosa es empezar a esbozar todo lo que la experiencia desde los escritos, entonces empieza a rememorar uno cosas. Como plantea Oscar Jara, Holiday en el 2018 dice, consiste en realizar una interpretación crítica de la práctica para comprender qué ocurrió y por qué ocurrió de esa manera, cuáles son los aprendizajes que pueden orientar a futuras intervenciones, ¿cierto? Entonces lo que yo decía, me enseñó a volverme más al detalle, más a aprender. Esto, ¿qué es lo que hace? Convierte la experiencia cotidiana en una fuente de conocimiento, ¿cierto? La cotidianidad nos empieza a dar más información acerca de esos programas sociales y educativos. Bueno, en el caso del Barrio La Esperanza, el análisis permitió identificar las dificultades y la participación de niños, niñas, adolescentes que no respondían únicamente, digamos, a que porque era un desinterés, no, había algo más de factores sociales que intervenían en eso, ¿cierto? Culturales y individuales. Entre los factores sociales se encontraron condiciones de vulnerabilidad, económicos, presencia dinámica de riesgos del territorio, o sea, grupos armados, y limitación de espacios seguros para los niños, ¿cierto? En cuanto a los factores familiares, se evidenció la sobrecarga laboral, eh, entonces, al haber carga laboral no hay cuidadores pendientes, la disponibilidad del tiempo para acompañar los procesos educativos, en algunos casos las expectativas en las que los adolescentes asumieron las responsabilidades. O sea, en espacios tan vulnerables creo que las expectativas son muy pocas, a no ser pues que sea un chico que no se deja afectar tanto por el entorno, pero en ocasiones es muy difícil. Bueno, respecto a los factores culturales, se identificó la normalización del trabajo familiar, perdón, la normalización del trabajo informal, la autonomía temprana, o sea, los niños trabajando desde muy jóvenes, mientras que las dimensiones individuales aparecieron en aspectos como la baja autoestima, la demotivación escolar, lo que hablábamos ahorita, las dificultades para expresar emociones porque no hay espacios para eso, los papás mantienen muy ocupados y de alguna otra forma no reciben como digamos la psicoeducación para dar espacios para expresar cosas. Todos estos elementos muestran desde el enfoque ecológico de Bronfeld-Brenner que el desarrollo infantil y el adolescente depende de la interacción permanente con el otro, ¿cierto? Porque aprendemos es por el otro, los chicos. Entonces es muy difícil en ese caso. Otros aspectos fundamentales de la sistematización fue la recuperación de la experiencia con los chicos, mediante diarios de campo, entrevistas, observaciones, testimonios de los participantes. Estas herramientas permitieron reconstruir cronológicamente el proceso de identificar un hito importante. Ese punto de giro ocurre cuando los propios adolescentes propusieron sustituir las charlas magistrales por el círculo de escucha o el círculo de la palabra, que yo lo utilizo actualmente en mi rol como psicólogo clínico. Porque me parece muy importante, o el laboratorio del rap, porque siento que ellos se apropian de lo que es de ellos, que es la palabra, que es del lenguaje, ¿cierto? Entonces eso es lo que los hace a ellos sentirse que ese es su lugar. Este cambio representó la transformación significativa porque aumentó la participación, el fortalecimiento, el sentido de pertenencia y permitió que los jóvenes tuvieran esperanza de que tienen un lugar que es de ellos. Salirse un poco de esas realidades que hay veces los apagan.
Pero también es importante recalcar que aparecieron tensiones con algunos padres y cuidadores que consideran que estas actividades eran una pérdida de tiempo, ¿cierto? O sea, siempre va a pasar eso, siempre realmente van a ser situaciones complejas porque los padres no van a estar de acuerdo en las nuevas dinámicas en espacios que solo son para los adolescentes. Entonces siempre va a haber un cuestionamiento y eso pues hay que comprenderlo, que la participación juvenil no depende únicamente de las metodologías empleadas, sino que también de las creencias y las expectativas familiares. Uno de los principales aprendizajes fue reconocer que las intervenciones tienen mejores resultados cuando los adolescentes participan de manera más activa en la construcción de las actividades, de las ideas. Ellos son el abono, ellos son los que dan el material para no trabajar, no simplemente creo yo que es una de paso, un guía. Asimismo, que ha evidenciado que el trabajo con las familias es indispensable para fortalecer la permanencia. El niño necesita apoyo, el adolescente necesita sentirse apoyado de sus padres y de sus figuras de amor. Y finalmente, esta experiencia reafirmó, ¿sí?, la importancia de la sistematización como herramienta para producir conocimiento desde la práctica. Lo que yo les decía ahorita desde el principio, lo que nos mueve, lo que nos hace reconocer ese aprendizaje que tenemos con el otro, lo que nos hace aprender de lo que nos enseña ese otro, no es conocimiento que tenemos nosotros como profesionales, no, lo que nos enseña ese otro, y ese otro es el que tiene la experiencia, ¿cierto? Este proceso fue posible para identificar fortalezas, reconocer dificultades, y formular recomendaciones que puedan orientar a futuras intervenciones dirigidas a la infancia y a la adolescencia en contextos de vulnerabilidad. Yo como psicólogo clínico, esta experiencia fortaleció mi capacidad de analizar intervenciones desde una mirada crítica e integral. Comprendí que cada proceso debe considerar no solo las características individuales de los participantes, sino también los factores familiares que pueden afectar, sociales, culturales, que influyen en su desarrollo. Además, reafirma la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria. Yo no puedo solo, yo necesito un grupo de personas que tengan otro tipo de pericia, porque yo no me las sé todas y eso me parece maravilloso, no saberlo todo. Saber escuchar es uno de los principales objetivos de trabajar bien. Una escucha activa con la comunidad y utilizar la reflexión, ser una persona abierta a la reflexibilidad. Y con estas herramientas esto será permanente para mejorar la práctica profesional. ¿Listo? Muchísimas gracias.